Paz y bien. Un saludo para todas las que vais a escuchar este compartir formativo que nos ofrece Claune. En esta ocasión sobre el tema de la clausura. En pantalla podréis ver una presentación con el esquema del contenido fundamental de cada apartado que vamos a tratar, para poder seguirlo más fácilmente. Comenzamos. Nos acercamos a la realidad de la clausura, tal y como nos la presenta el Papa Francisco en la Constitución Vultum Dei Quaerere, como un signo. La clausura evoca aquella celda del corazón donde cada uno es llamado a vivir la unión con el Señor. Un signo que nos habla, por lo tanto, de una vida, de una realidad trascendente, nada menos y nada más que de lo absoluto de la vida de Dios. Si quisiéramos entenderla como un medio, como tantas veces se ha dicho, cosa que sería legítimo, bien entendido, habría que tener en cuenta que no se trata de un medio exterior a cumplir, sino de un medio excelente a potenciar, llenándolo de sentido cristológico y trinitario, a fin de conseguir que sea expresión de ese signo del que hablamos y del que habla el Papa Francisco. Pues si la clausura se la considera solamente como un medio, e incluso solamente como una ayuda, puede aparecer cada día menos eficaz como medio para, como ayuda para, y por eso se la puede hasta rechazar en ocasiones en la vida contemplativa. Por otra parte, la clausura se asocia frecuentemente a disciplina, a renuncia y en algunas ocasiones solamente a un medio ascético, en lugar de mirarla y vivirla positivamente, apuntando al silencio, a la soledad, al anonadamiento con Jesús, a la vida esponsal de la Iglesia que ama a su Señor. Voz y expresión de la Iglesia siempre orante. Proclamación ante el mundo de la verdad de Dios y a Dios como bien absoluto. Respuesta a la exigencia que sentimos como prioritaria de estar con el Señor, viviendo no solo por Él y con Él, sino también solo de Él. Desde esta perspectiva, la clausura tiene un valor en sí misma como una forma de vida, como misterio de apertura a la gracia en Cristo, que está solo en el monte, abierto a la contemplación del Padre. La clausura, como opción y forma de vida, nos permite decir a todos, con los hechos, que queremos vivir para Jesús en la soledad, el silencio, la oración, la intensa penitencia y en el humilde cansancio diario. Igualmente se la ha considerado y se la considera a veces la clausura como una forma histórica de vida religiosa condicionada a costumbres y usos superados, sobre todo en lo que se refiere a la mujer. Y aunque en todo ello hay parte de verdad, la misma historia enseña que la forma de vida claustral surge en diversos momentos de la Iglesia
como fruto de encuentros vivos con Cristo. Cuando esta vida se ha desvirtuado por diversos motivos, brota de nuevo la corriente de amor esponsal a Cristo, que hace surgir nuevos monasterios y nuevos impulsos de este modo de vida. Esta forma de vida es en esencia, tiene su esencia no por motivaciones culturales transitorias, sino de la llamada esponsal de Cristo. Quien ha sentido esta llamada especial siente el impulso irresistible y al mismo tiempo libre para vivir solo para Él y en Él. La vida claustral no es entonces un encerramiento, como después veremos, ni fruto de una imposición del magisterio eclesial, sino una exigencia que nace desde dentro del corazón de la persona, llamada a una entrega total y especial a Dios en el Hijo por el Espíritu. Hermosa vocación que debe ser cuidada. Y habiendo centrado el tema de la clausura, vamos a hablar en el primer punto de dónde dimana la importancia de la clausura. La clausura de las monjas está vinculada y es reflejo de esa separación del mundo de la que habla el Señor en el Evangelio. Pero a esta forma de vida le añade un plus esencial, en cuanto que todo cristiano debe vivir también una adecuada separación del mundo. Lo mismo que todo cristiano está llamado también a la oración, a la contemplación y a una vida ascética. La clausura de las monjas es, en cambio, un distintivo esencial de su modo de vida. Al hablar de su importancia, llama la atención que la instrucción Cor Orans, cuando señala los aspectos de los visitadores en la visita canónica, deben verificar dentro de los elementos propios de la vida contemplativa el de la referencia al aspecto de la separación del mundo, como habla la Constitución Vultum Dei Quaerere. La mención expresa de la separación del mundo es el aspecto de la clausura. La mención expresa de esta separación habla por sí sola de la importancia de la clausura. El Papa Francisco, en la Constitución Vultum Dei Quaerere, entrará en el contenido teológico de la clausura, recogiendo el pensamiento de Benedicto XVI, cuando dice que las comunidades de orantes, las comunidades contemplativas, con su separación del mundo, se encuentran más unidos a Cristo, corazón del mundo. Y más adelante, esta vez citando a Juan Pablo II, dirá: la separación del mundo, algo necesario para quienes siguen a Cristo, tiene para vosotras, hermanas contemplativas, una manifestación particular en la clausura, que es el lugar de la intimidad de la Iglesia esposa. Signo, como decíamos al principio, de la unión exclusiva de la Iglesia esposa con su Señor profundamente amado. Además, unirá a la clausura dos cometidos fundamentales de las monjas, ya indicados en el magisterio anterior de la Iglesia, a los que engloba bajo las palabras de signo y profecía. La elevada estima, dice la Constitución, que la comunidad cristiana alberga hacia este estilo de vida, la vida claustral, signo de la unión exclusiva de la Iglesia esposa con su Señor, sumamente amado, merece una especial atención.
Ahora seguiremos con las dimensiones de la clausura y las dividiremos en 5 dimensiones. La clausura en su aspecto material es manifestación del lugar de la intimidad de la Iglesia esposa, porque a la luz de la especial vocación y misión eclesial, la clausura de las contemplativas responde a la exigencia considerada prioritaria de estar con el Señor. Es digno de subrayar 2 aspectos de la clausura de los que habla la Constitución. Por una parte, la dimensión pascual y por otra, la escatológica. De la primera dice: la clausura no es solo un medio ascético de inmenso valor, como hablábamos en la introducción, sino que es un modo de vivir la Pascua de Cristo como anuncio gozoso y anticipación profética de la posibilidad ofrecida a cada persona y a toda la humanidad de vivir únicamente para Dios en Jesucristo. Respecto a la segunda se lee: la vida de las monjas contemplativas dedicadas de manera especial a la oración, con el fin de tener constantemente el corazón orientado hacia el Señor, en la ascesis y en el ferviente progreso de vida espiritual, no es más que una tensión constante hacia la Jerusalén celestial, una anticipación de la Iglesia escatológica, fija en la posesión y en la contemplación del rostro de Dios. Por otra parte, la instrucción Cor Orans indica el carácter profético de la vida de clausura con estas palabras: la comunidad del monasterio de monjas, situada como ciudad en la cima del monte y lámpara sobre el candelero, incluso en la sencillez de su vida, representa visiblemente la meta hacia la cual camina toda la comunidad eclesial, que, fervorosa en la acción y entregada a la contemplación, avanza por las sendas del tiempo con la mirada fija en la futura recapitulación de todo en Cristo. Recapitulando lo expresado hasta ahora, podemos poner de relieve los 5 puntos sobre los que giran tanto la Constitución Vultum Dei Quaerere como la instrucción Cor Orans. Primera dimensión: clausura y unión con Cristo, corazón del mundo. Paradójicamente, la clausura no encierra, sino que abre a las monjas al mundo en la medida en que están unidas al corazón de Cristo. La cita que el Papa Francisco recoge de la exhortación ponsinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI señala el sentido de esta dimensión de apertura al mundo y a los fieles cuando dice que testimonian lo más importante, más aún, en definitiva, lo único decisivo. Existe una razón última por la que vale la pena vivir, es decir, Dios y su amor inescrutable. La unión con Cristo, corazón del mundo, hace partícipe a las monjas del amor con el que Cristo ama al mundo. Ser claustrales significa amar más profundamente y más intensamente en el corazón de Cristo, la misma realidad humana. La clausura es especialmente camino para amar más profundamente en Dios y con un amor exclusivísimo, particularísimo, al mismo estilo de Dios, a todas las criaturas del universo. Un modo de estar como silenciosa presencia para todos en la fuente del misterio de Dios para la vida del mundo. Quisiera destacar que la separación del mundo
no aísla a las monjas, sino que las abre al prójimo. La clausura, dice la instrucción, evoca aquella celda del corazón donde cada uno es llamado a vivir la unión con el Señor. Acogida como don y elegida como respuesta libre de amor, la clausura es el lugar de la comunión espiritual con Dios y el prójimo. El Papa Francisco dice: vosotras seguís estando en el mundo sin ser del mundo. Y aunque estéis separadas del mundo, por medio de signos que expresan vuestra pertenencia a Cristo, no cesáis de interceder constantemente por la humanidad, presentando al Señor sus temores y sus esperanzas, sus gozos y sus sufrimientos. Segunda dimensión de la clausura: carácter esponsal de las monjas claustrales. El carácter esponsal de la vida contemplativa es recurrente en el magisterio de la Iglesia. Lo llamativo del Papa Francisco es afirmar que la clausura es el lugar de la intimidad de la Iglesia esposa. La clausura es mucho más que un reducto cerrado materialmente. Es el hogar donde el esposo y la esposa viven en intimidad y, como tal, signo de la unión exclusiva de la Iglesia esposa con su Señor profundamente amado. La clausura como lugar es por ello objeto de un cuidado especial por las llamadas a esta vocación y por la misma Iglesia. Todas las normas tendentes a custodiar la clausura guardan con esmero este signo de esponsalidad de la Iglesia. La parte doctrinal de la instrucción Verbi Sponsa es especialmente rica en este sentido, especialmente el número 4. Como lugar, encierra este aspecto. La clausura delimita un espacio familiar donde se vive la intimidad de la Iglesia esposa. Tercera dimensión de la clausura: su sentido pascual. En la instrucción Cor Orans queda subrayado este aspecto pascual de la clausura. Evoca la alegría con la que debe vivirse esta vida y su ascesis. Es la Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la vida. La ascesis de las monjas debe ser un continuo morir al mundo para un resucitar de continuo a la vida nueva de Jesús. De aquí nace la verdadera alegría de las monjas, que será auténtica y atractiva si es pascual, si participa del misterio de Jesús. Es el programa que San Pablo propone a todo cristiano y que las monjas deben vivir con especial intensidad. Conocer a Cristo resucitado, participar en sus padecimientos muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección. Cuarta dimensión: dimensión profética de la vida claustral. Ha resonado con fuerza e intensidad esta frase de la Constitución: el mundo y la Iglesia os necesitan como faros que iluminan el camino de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Que sea esta vuestra profecía, dice la Constitución. Las comunidades de monjas, desde el silencio, ofrecen al mundo el testimonio de la verdad del misterio de Dios y de los auténticos valores espirituales. La palabra profética de las monjas
es sencillamente la vida coherente con su total entrega a Dios. Porque Dios no tiene pruebas, decía un escritor judío, sino testigos. Las comunidades claustrales mantienen viva, decía la Verbi Sponsa, la profecía en el corazón esponsal de la Iglesia. Esta vida claustral, testimonio de otro mundo, es decir, del mundo de Dios, de su bondad, fidelidad, paciencia y de su misericordia. Además, no solo anuncia la meta a la que nos dirigimos, la vida del mundo futuro, sino que también da a conocer el camino que conduce a ella. Quinta dimensión, la dimensión escatológica de la vida claustral. La instrucción Verbi Sponsa dice a este respecto que la vida de las monjas de clausura, por su total dedicación a Dios, sumamente amado, viven una constante tensión hacia la Jerusalén del cielo y una anticipación de la Iglesia escatológica. En este sentido, son una constante llamada al pueblo cristiano a la vocación fundamental de cada uno, al encuentro de Dios. Y son una representación de la meta hacia la cual camina toda la comunidad eclesial, que vivirá siempre como esposa del Cordero. Dice además esta instrucción: viviendo en la presencia y de la presencia del Señor, las monjas significan una especial anticipación de la Iglesia escatológica, pues fijas en la posesión y en la contemplación de Dios, prefiguran visiblemente la meta hacia la cual se dirige la entera comunidad eclesial, que entregada a la acción y dada a la contemplación, se encamina por las sendas del tiempo con la mirada fija en la futura recapitulación de todo en Cristo. Las comunidades de monjas mantienen vivo el grito de la Iglesia que en toda Eucaristía clama: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ellas encarnan esta voz de la Iglesia esposa del Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Quien lo oiga, diga: ven. Y pasamos de una forma rápida y sintética a las novedades en el tratamiento de la clausura en los nuevos documentos. Quizás el tema de la clausura sea uno de los puntos más cuidadosamente elaborados, como por ejemplo el de la formación, en la instrucción Cor Orans. Esta instrucción dedica el capítulo 3 a la clausura bajo el epígrafe Separación del mundo, que responde al principio paulino de no conformarse a la mentalidad del mundo, huyendo de toda mundanidad. Término muy repetido por el Papa Francisco. Contribuyendo a crear un clima y un ambiente que favorezcan el recogimiento necesarios para la vida propia de todo instituto religioso, pero especialmente para aquellos entregados a la contemplación. La instrucción aporta algunas novedades en el tratamiento de la clausura que pasaremos a analizar de forma sintética a continuación. La instrucción nos propone una actitud de responsabilidad y madurez, porque debe ser cada monasterio quien vele con gran solicitud por el ambiente contemplativo, comprometiéndose de forma particular en crear y vivir un ámbito de silencio exterior e interior en la oración, en la ascesis
y en el ferviente progreso espiritual, en la cuidada celebración de la liturgia, en la vida fraterna en común, en la observancia de la regla y en la disciplina de la separación del mundo. Nos cita la instrucción. Novedades de los nuevos documentos. Diferentes formas de clausura. La Constitución Sponsa Christi de Pío XII distinguía para las monjas entre clausura papal mayor y clausura papal menor. La Constitución Vultum Dei Quaerere, siguiendo el Código de Derecho Canónico de 1983, introduce un cambio de terminología. Además de la clausura común para todos los institutos religiosos, sustituye para las monjas la terminología mayor y menor de Pío XII por clausura papal y clausura constitucional, es decir, la clausura adaptada a su carácter propio y determinada en las constituciones. De esta dice la instrucción que es un tipo de clausura dirigida a monjas que profesan la vida contemplativa, asociando legítimamente a su cargo alguna obra de apostolado o de caridad cristiana. Añade además la clausura monástica, explicando que en realidad es una forma de clausura constitucional. El Papa Francisco admite la posibilidad de incluir en una misma orden pluralidad de modos de observar la clausura y dice que ha de considerarse como una riqueza y no como un impedimento para la comunión, armonizando diversas sensibilidades en una unidad superior. Dicha comunión podrá concretarse en diversas formas de encuentro y de colaboración, sobre todo en la formación permanente e inicial. En la parte dispositiva de dicha Constitución se establece la posibilidad de elegir la forma de clausura que se quiere abrazar. Tras un serio discernimiento y respetando la propia tradición y lo que exigen las constituciones, cada monasterio pida a la Santa Sede qué forma de clausura quiere abrazar, si es que pide una forma diversa a la que tiene vigor. Una vez que se ha optado por una de las formas de clausura previstas y que ésta haya sido aprobada, que cada monasterio se esmere en seguirla y viva según lo que conlleva. La elección se debe hacer siempre después de un discernimiento y respetando la propia tradición y lo que exigen las constituciones. La elección de la clausura constitucional no está motivada por una razón meramente subjetiva de un monasterio, que prefiere sin más una clausura atenuada, ni como se ha oído decir a alguna autoridad jerárquica, la elección para abrazar las diversas modalidades de clausura es cuestión de coherencia. Si una comunidad no tiene capacidad para vivir cierta modalidad de clausura, que elija otra. No, debe existir, por el contrario, una razón objetiva. Por ejemplo, cuando el monasterio ha adoptado una serie de labores, alguna obra de apostolado o de caridad cristiana, dice la instrucción, que afectan a toda la comunidad, de forma que no pueden ser atendidas siguiendo las normativas de la clausura papal. No es una clausura, por otro lado, para salir del monasterio, sino para atender las obras que se llevan a cabo en el monasterio en un espacio que no está incluido en el recinto claustral. Por otra parte, la normativa sobre la clausura constitucional es claramente exigente en la instrucción. Además, la Iglesia, ofreciendo la posibilidad de elegir la forma de clausura que se quiere abrazar, pide una seria y madura reflexión que lleve a respetar la propia tradición y lo que exigen las constituciones.
Segunda novedad, la clausura y la separación del mundo. Otra novedad es la relación inseparable de la clausura con la separación del mundo. Bajo este epígrafe es tratada la clausura en el capítulo 3 de la Instrucción Cororans. La separación del mundo es una exigencia de todo cristiano y sobre todo de todo instituto religioso. Pero la instrucción, al insertar la clausura bajo esta exigencia, ya no es un simplemente mero medio para una más segura salvaguardia de la castidad solemne y de la vida contemplativa, sino, como hemos dicho desde el principio, un signo de la unión exclusiva de la Iglesia esposa con su Señor profundamente amado. El aspecto material de la separación del mundo encuentra una manifestación particular en la clausura, que es el lugar de la intimidad de la Iglesia esposa, porque a la luz de la especial vocación y misión eclesial, la clausura de las contemplativas responde a la exigencia considerada prioritaria de estar con el Señor. Algo que atañe no solo a la clausura papal, sino en igual medida a la constitucional. Esto es lo que diferencia la clausura de las monjas de la clausura común a los institutos religiosos. Hay una tendencia en las monjas a definirse como contemplativas, y está muy bien, pero en ocasiones ha abandonado el término de clausura. Pero tanto Vultum Dei Querere como la Instrucción Cororans están recuperando la denominación de monjas de clausura. Por lo demás, el contenido de la clausura papal está en consonancia con el magisterio anterior sobre las monjas. Sin embargo, la normativa sobre la clausura constitucional se especifica con detalle porque necesita fijar unos criterios que no son tan necesarios para la clausura papal. En el apartado de la clausura, como era de esperar, dedica también un amplio discurso sobre el uso de los medios de comunicación en esta forma de vida contemplativa. Tercera novedad de los nuevos documentos: atribuciones nuevas a la superiora mayor y a la presidente federal. La novedad más sobresaliente está en la atribución a la superiora mayor y a la presidente federal con su consejo de competencias que antes estaban reservadas al obispo e incluso a la Santa Sede. Atribuciones en materia de clausura que jamás habían tenido la superiora mayor y la presidente. En realidad, al tratarse de una superiora mayor, se le atribuyen las competencias de los superiores mayores en materia de clausura. La superiora mayor por sí misma puede conceder una ausencia de 15 días, por más tiempo puede concederla solo después de haber obtenido el consentimiento de su consejo, tras consultar al obispo diocesano o al ordinario religioso competente. Puede también conceder, con el consentimiento de su consejo, el indulto de exclaustración a una monja profesa de votos solemnes por no más de un año, previo consentimiento del ordinario del lugar donde permanecerá la monja y tras contar con el parecer del obispo diocesano o del ordinario religioso competente. La prórroga del indulto de exclaustración puede ser concedida por la presidente federal con el consentimiento de su consejo a la monja profesa de votos solemnes de un monasterio de la Federación por un tiempo no superior a 2 años. Por tal concesión, la presidente federal, antes de presentar la cuestión al Consejo Federal, debe obtener el parecer por escrito de la superiora mayor de la monja profesa de votos solemnes que solicita la prórroga del indulto, expresado colegialmente junto con el consejo del monasterio. O una ulterior prórroga de exclaustración está reservada únicamente a la Santa Sede. Llegamos al final de esta charla.
sobre el tema de la clausura como forma de vida. Intentando recapitular todo lo dicho, encontramos en la vida de clausura una llamada ciertamente muy específica a acompañar al Señor en su misterio de kénosis, por el cual la monja se identifica y comprende desde dentro el aparente fracaso de la cruz. Nunca faltaron, ni faltan, ni dejarán de existir quienes piensan en la inutilidad de una vida como esta frente a las urgentes necesidades de un apostolado activo. Es quizás una versión más del afán por buscar la salvación por las grandes acciones, por la ciencia, por la sabiduría, en el fondo por nosotros mismos. Ante la pregunta, ¿tiene sentido hoy una vida en clausura, una vida de clausura? Y al hablar de clausura no me refiero únicamente, como aquí hemos expuesto, a un vivir encerradas en un sitio fijo, sino en todo lo que esto conlleva y que también hemos visto. Una vida escondida con Cristo que opta por ceder la primacía a la acción de Dios. Por ello, ¿tiene sentido hoy esta vida? Tal vez habría que responder con otra pregunta. ¿Es que acaso tiene algún sentido la cruz? No hay respuesta a quienes contemplan desde un criterio puramente humano el escandaloso misterio de un Dios que no ha venido a salvarnos quitándonos nuestros problemas, sino entregándose a sí mismo. El don de Dios a los hombres por medio de Jesucristo no fueron ni sus milagros, ni su acción evangelizadora, o mejor dicho, todo esto fue tan solo la explicación de lo que sería su misterio pascual. El gran don de Dios a la humanidad fue la entrega de sí mismo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. En lo que muchos solo verán un aparente fracaso, se encuentra la gran riqueza de la vida nueva que nos trae Jesucristo. Y la vida de clausura nace de la exigencia de la respuesta de un corazón que ama con toda la fuerza en seguimiento de ese amor de Dios que tanto amó al mundo. La vida de clausura, evocando aquella celda del corazón donde cada uno es llamado a vivir la unión con el Señor, se convierte en el espacio privilegiado de apertura a la gracia y al seguimiento de Jesucristo en su anonadamiento por dar vida al mundo. No es solo, como hemos visto, un medio ascético de inmenso valor, sino un modo de vivir la Pascua de Cristo. Y aquí radica la razón de que algunas órdenes contemplativas y congregaciones puedan llegar a vivir la clausura como un voto. Por todo ello, aunque no falten quienes no comprendan el sentido de esta vida, tampoco podrán faltar nunca quienes se sientan llamadas a seguir al Señor en esta exigencia del amor que descubre su riqueza no en el hacer, sino en la entrega absoluta de sí mismas, y quienes, recordando a Santa Teresa del Niño Jesús, sean así el amor en el corazón de la Iglesia, mi madre. Llegamos al final de esta charla. Dejo aquí en pantalla
como apéndice todos los textos magisteriales relativos a la clausura, deseando y esperando que este compartir formativo sobre el tema de la clausura nos sirva para más conocer y profundizar en esta hermosa y rica forma de vida. Para todas y cada una, mi deseo de paz y bien.